Estimados participantes, muy buenos días. Bienvenidos al seminario del día de declaración, del día de hoy, declaración y verificación de valor agregado ecuatoriano. Este va a ser impartido por parte de María Lombeida, funcionaria de la Dirección de Producción Nacional de este Servicio Nacional. Recuerden, por favor, todas sus consultas referentes a este tema lo pueden realizar a través del chat, específicamente, por favor, en función de este tema. Mari, muy buenos días, bienvenida. Estás con el micrófono apagado, mi Mari. Buenos días con todos. Muchas gracias por esa buena presentación. Les agradezco su participación y su deseo de aumentar sus conocimientos en este tema. Mi nombre es María Lombeida, como habíamos dicho en inicio, y vamos a ver en este momento todo lo que se refiere a la metodología de aplicación de preferencias por valor agregado ecuatoriano y posteriormente la forma en la que el CERCOV verifica una declaración de productor nacional. Todo esto recordemos que va a ser siempre en el ámbito de la contratación pública. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Yo sí te escucho, claro. Por favor, nuestros queridos participantes, si nos pueden confirmar a través del chat. Creo que estamos bien entonces. Sí, sí, nos están indicando que sí. Muchísimas gracias. Ya, perfecto. Muchas gracias. Demos inicio en honor al tiempo y por respeto a los que han sido puntuales. Esta verificación Esta metodología de aplicación de preferencias se instauró en la medida en la que fue necesario tener una forma en la que los proveedores deben aplicar su preferencia como productores y deben hacer esa declaración en los diferentes procedimientos de contratación. Entonces, si usted es productor nacional, debería seguir y atender todos estos pasos. Si no lo es, lo primero que debemos pensar es que vamos a perjudicar a otra persona, a otro oferente, a otro participante. Por lo tanto, tenemos que ser lo más ceñidos a la verdad que fuera posible. En este contexto, vamos a presentar algunas de las normas que rigen la verificación de producción nacional. Nosotros tenemos la disposición como CERCOP, como ente del controlador de la producción nacional, de em, aplicar una preferencia a cada productor desde la Constitución. Sin embargo, las normas que se aplican más directamente están más en comunión con nosotros. Son el artículo 25.1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el artículo 37 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y más específicamente en nuestra normativa secundaria, el artículo 60, 61 y 62 de la normativa secundaria. Adicionalmente, para el efecto, el CERCOV ha emitido la metodología de aplicación de preferencias y la metodología de verificación de BAE. Todo esto con la finalidad de que tengamos suficiente material, tanto para declarar como para saber qué presentar el momento de una verificación de BAE. Ya, el artículo 60 de la normativa secundaria claramente establece que con la finalidad de asegurar el efectivo cumplimiento de las reglas que permitan otorgar la preferencia a la producción nacional, las entidades contratantes de oficio o a petición de parte podrán verificar la existencia de una línea de producción, taller, fábrica o industria dentro del territorio ecuatoriano de propiedad o en uso del oferente que declaró ser productor, que acredite y demuestre la producción de los bienes ofertados dentro del procedimiento de contratación. Esta verificación se dará cuando el oferente declare ser productor nacional en la pregunta contenida en el formulario de declaración de BAE de la oferta, que consta en los modelos obligatorios del pliego de los procedimientos de contratación, lo que implica que el oferente produce la totalidad o parte de su oferta. Aquí quiero hacer hincapié en dos cositas. La primera, no solamente la entidad contratante está llamada a hacer la verificación, también lo hace el CERCOP como ente rector de la producción nacional. Así también vamos a ver que en este apartado utiliza la palabra podrá para las entidades contratantes. Para el CERCOP es mandatorio, pero para las entidades contratantes es optativo.
pueden o no hacer una verificación. Sin embargo, cuando han decidido hacerlo, es obligatorio que apliquen la metodología, la guía para las entidades contratantes para hacer el control de BAE. Ya, con este antecedente vamos a la segunda parte que dice de propiedad o en uso del oferente. Esta línea de producción que nosotros vamos a evidenciar deberá estar totalmente bajo la potestad, bajo el uso o la propiedad del oferente que participó en el proceso, no de su mamá, no de su hermano, no de su esposo, si es que tienen separación de bienes, no de su hijo menor, no de su socio, no de ninguna otra parte. Cuando es una entidad, cuando es una persona jurídica, no puede ser dueño el representante legal, no puede ser dueño el socio mayoritario. Toda la línea de producción deberá estar a nombre de la persona jurídica que interviene en el proceso de contratación. Es un poco diferente lo que sucede en las reglas del consorcio. Cuando dentro del consorcio nosotros tenemos un propietario de la línea de producción y un propietario de la parte económica del consorcio, es válido. Pero si es que está interviniendo únicamente como persona natural o como persona jurídica dentro del procedimiento de contratación, entonces deberá validarlo a su nombre, tanto a nombre de la persona natural como a nombre de la persona jurídica. No puede validarse a nombre de una tercera persona y menos de un tercer proveedor, ¿ya? Entonces, esta es la segunda parte que quería hacer un poco hincapié. Y la tercera es que la declaración como productor no puede darse en función de una materia prima para hacer un bien o de una parte que se considere un accesorio, un aditamento o un plus que el oferente quiera darle a su oferta. Tiene que ser exclusivamente en función de la fabricación o de la producción de los bienes solicitados por la entidad contratante como requeridos, como necesarios, y de los bienes, obviamente, que están siendo ofertados, de una parte o de la totalidad de ellos. Cuando digo una parte, me refiero al caso específico de que la entidad contratante puede pedir 10 productos. Entonces, ser productor de uno, de dos, de 7 es correcto. Puede validar su condición de productora en ese procedimiento de contratación si lo hace. Pero si es que la entidad contratante está pidiendo un solo proceso, un solo producto un solo bien dentro de su objeto de contratación, es válido ser productor de una parte de ese bien. Si la mesa tiene 4 patas, es un ejemplo bastante burdo, pero si es que la mesa tuviera 4 patas, como en realidad las tiene, ser productor de una de las patas es correcto, pero no ser productor del clavo o ser productor de la pega, ¿no? Eso no, eso son cosas accesorias que no están requeridas dentro del objeto de contratación. Está pedida una mesa. Ser productor de una pata es correcto. Ser productor de la plataforma superior es correcto, pero no de una materia prima que se utilice en la fabricación. Entonces, con esas aclaraciones creo que tenemos bastante claro. Bueno, me dejarán saber en los comentarios si es que estuvo bastante claro, si no volvemos a repetirlo. En caso de efectuarse esta verificación, la misma se llevará a cabo durante la etapa de convalidación de errores, en la cual la entidad contratante solicitará al oferente la documentación que sustente la propiedad de instalaciones, maquinaria y mano de obra, con lo cual se demuestra que posee una línea productiva de al menos una parte de los bienes ofertados. Ojo, estamos hablando exclusivamente de la verificación que hacen las entidades contratantes. Ellas solamente pueden pedir una convalidación de su línea de producción durante la etapa correspondiente a convalidación de errores y aplicando la guía para el control de BAE emitido para las entidades contratantes. La entidad contratante deberá emitir un informe justificado y motivado de la verificación de sus resultados, el que deberá ser publicado dentro de los documentos del procedimiento de contratación en el portal. Es decir, que una vez realizada la verificación, por transparencia, las entidades contratantes deberán publicar el informe que justifique esa verificación.
Caso contrario, si el oferente no hubiera justificado su línea de producción, será motivo de descalificación. Esta verificación por parte de la entidad contratante no demostrará ni acreditará que el porcentaje de valor agregado ecuatoriano declarado en la oferta sea verdadero, ya que la validación de estos valores es de competencia del CERCOV. ¿Qué quiere decir esto? Que la entidad contratante solo puede verificar la existencia de la línea de producción de propiedad del oferente, es decir, la propiedad de instalación, maquinaria, mano de obra y proceso productivo de propiedad del oferente que participó en el procedimiento de contratación, porque respecto a los valores se realizan después de la puja en el caso de una subasta. Eso significa que si es que estamos haciendo en la etapa de convalidación, va a ser imposible conocer los valores finales de la oferta. Por tanto, esa parte de la verificación le corresponde exclusivamente al CERCOV cuando él inicie desde cero la verificación. Tomemos en cuenta que una vez que la entidad contratante ha realizado la verificación en la etapa de convalidación, si es que no sustenta ese proveedor la línea de producción, será descalificado del procedimiento. Por lo tanto, ya no le compete al CERCOV hacer una verificación de valores porque ya no intervino en el resto de etapas del proceso de contratación. En ese sentido va esta parte de la normativa. Habiendo analizado esta parte, vamos a continuar con esta otra. ¿Ya? Vemos que el artículo 62 de la normativa secundaria claramente establece la necesidad de realizar un registro de producción nacional que tiene bajo su cargo el Ministerio de la Producción. Este registro va a indicar cuántos productos declara ser productor tal o cual proveedor. Eso va a ser añadido a la oferta y también debe ser presentado el momento de una verificación. El CERCOV, al momento de realizar el control de producción nacional en un proceso de contratación, verificará también que el oferente haya realizado su declaración en dicho registro y que disponga del documento del registro de producción nacional. Ojo, debe decir registro de producción nacional, no declaración. La declaración es una etapa previa a obtener el registro, que es el documento oficial que deben presentar en su oferta y también luego en la verificación, si es que son objeto de una verificación por parte del CERCOV. Ya, aquí vamos a entrar un poco más en materia, hablando de que el objeto de contratación es el motivo de la compra que contiene la necesidad institucional y que se detalla generalmente en las especificaciones técnicas en el caso de bienes o en los términos de referencia en el caso de servicios. Esto significa que aquí está agrupado la necesidad específica de la entidad contratante. Aquí vamos a centrarnos en cuál parte de este término de referencia o de esta especificación técnica es la que nosotros producimos, ¿ya? Estoy hablando desde el punto de vista del productor. Entonces vamos a entrar a examinar dentro del objeto de contratación qué es lo que producimos. Como se puede ver en el lado izquierdo, tenemos en la primera parte un grupo de 4 productos que está requiriendo la entidad contratante. Entonces el productor va a decir, yo hago el reflector LED de 200 vatios o el de 50 o el de así, ¿no? O sea, se va a examinar específicamente cuál de los bienes que están detallados en las especificaciones técnicas es el que yo produzco. Entonces, cuando hay varios productos, la declaración de BAE será en función de la fabricación de uno o de todos estos productos. Debajo encontramos perdón, debajo encontramos un ejemplo donde el objeto de contratación es de un solo bien, como les explicaba en el caso de la mesa. De este transformador, esta adquisición de autotransformadores, de esta vamos a ver qué parte del autotransformador yo la produzco. Una parte que tenga que ver con su función. Caso contrario, si es que hacemos el cable, la pinturita, la pantalla posterior, el case, serán adicionales, accesorios, que no le impiden la funcionalidad del bien principal que está requiriendo la entidad contratante.
Entonces, siempre hagámonos una pregunta como la que acabo de decirles para antes de hacer una declaración como productor, ¿ya? Siempre, ¿mi producción aporta directamente al objeto de contratación? ¿Sí o no? Caso contrario, no divaguemos declarándonos productores que después nos pueden traer problemas mayores. Listo. Las preguntas, como les dije al inicio, vamos a ir acumulándolas, ténganlas elaboradas y las vemos al final de la presentación, si es que esto no estuviera claro. Ya. Algunos conceptos que nos van a dejar un poco más claro. ¿Quién va a tener la preferencia? Primero, ¿qué es una preferencia? Es una ventaja competitiva que obtienen los productores nacionales y que les permite obtener un lugar preferente sobre los intermediarios para acceder a la adjudicación de compra. Es decir, que donde intervienen en un proceso de contratación personas que no son productores y el productor, siempre el productor va a tener mayor posibilidad de llegar a la adjudicación con respecto a los intermediarios que son los que no son productores. Para que una persona tenga preferencia, deberá haber realizado una declaración como productor y su porcentaje de BAE deberá ser igual o superior al umbral del procedimiento. Es decir, la declaración como productor, el punto 1 del requisito. El oferente contestó no en la pregunta 1 del formulario de declaración. Cuando el formulario establece la pregunta de que es usted intermediario, comercializador o distribuidor, usted responde no, lo que le ubica directamente como productor, en calidad, en condición de productor. Y el segundo punto que dice, el porcentaje de BAE. La oferta debe haber igualado o superado el umbral del procedimiento. Cuando las entidades contratantes seleccionan un CPC para su objeto de contratación, este CPC está directamente enlazado a un umbral del procedimiento, a un porcentaje de BAE. Es decir, el CPC acarrea su propio umbral. Este umbral se convierte en el umbral del procedimiento de contratación. Eso significa que cuando hacemos nuestra declaración como productores nacionales, nuestro BAE final, en el caso de subasta después de la puja, debe igualar o superar el umbral del procedimiento. ¿Ya? Estos serían los dos requisitos. Uno, declararse como productor y que nuestro porcentaje de la oferta, de BAE de la oferta, debe igualar o superar el umbral. Ya. El productor nacional es el oferente que transforma la materia prima en un producto terminado diferente en su esencia y características físicas o químicas a la materia prima o insumos iniciales, lo que significa que hubo una transformación entre lo inicial y el producto final terminado. Eso significa que hicimos una tarea, una actividad productiva. Ojo que desde el inicio les estoy hablando en el ámbito de la contratación pública. Es posible que el ente rector vaya un poco más allá, el Ministerio de la Producción vaya un poco más allá en las características y términos de lo que significa productor nacional. Pero nosotros estamos, primero, no nos vamos en contra de ello y segundo, estamos aplicándolo al ámbito de la contratación pública, ¿ya? Entonces, el oferente que transforma la materia prima en un producto terminado diferente en su esencia y características físicas o químicas, es quien se va a declarar productor. Ya. El intermediario puede ser intermediario de bienes importados, es decir, aquel que distribuye un bien importado, o aquel intermediario de bienes nacionales, es decir, que distribuye o que da a la entidad contratante un producto nacional no elaborado por él. Ojo que la preferencia es al productor, no a quien oferta un producto nacional, ¿ya? Entonces, un intermediario puede ser aquel que oferta bienes importados o que oferta bienes nacionales que él no produjo. Entonces, por el hecho de ofertar bienes nacionales, no te puedes declarar productor. Continuemos. Existen algunas excepciones con las que no se podrían declarar producción. Son actividades que que ya el CERCOP ha identificado
como que no aportan valor a la productividad, que no son productivas en el ámbito de la contratación pública, repito. Primero, las manipulaciones simples destinadas a asegurar la conservación de los bienes durante su transporte, es decir, un embalaje adicional, una protección con acrílico para que no se rompa el producto o algo así. Las operaciones simples de cualquiera de las siguientes actividades: desempolvamiento, lavado, limpieza, clasificación, selección, calibración, corte, división de partes, tamizado, filtrado, aplicación de aceite, formación de juegos, instalación y o puesta en funcionamiento de un bien. Todas estas no significan producción, es decir, no te puedes declarar productor por hacer estas operaciones de limpieza en un bien ya terminado. Las operaciones de embalaje, de incorporación de los productos ofertados en un envase primario y o secundario, el sellado o embotellado de un producto final. Si la entidad contratante está comprando el líquido, no te puedes declarar productor por su envase, por hacer la botella o el cartón o el embalaje de cualquier tipo que fuera. El solo hecho de realizar el marcado, cifrado, aplicación de marcas, etiquetado, signos distintivos sobre el producto final, sus envases primarios y o secundarios, tampoco es motivo de declaración de producción nacional. Los servicios postventa y mantenimiento de los bienes, diligencias administrativas, publicidad, comercialización, transporte y distribución tampoco son motivos de declaración de producción nacional. El ensamblaje manual de partes o piezas de un bien final, salvo el caso de vehículos, motos, radios, televisores y monitores, cuando el oferente haya registrado debidamente su línea de ensamblaje en el ente competente. ¿A qué me refiero con esto? Hay muchas cosas que por el ensamblaje sí son consideradas productor nacional y son reconocidas por el ente rector, como el caso de los vehículos, las motos, los radios, los televisores y los monitores, siempre que esta actividad haya sido debidamente registrada y autorizada como ensamblaje dentro del Ministerio de la Producción, ¿ya? En estos 4 casos, el ensamblaje manual sí va a ser reconocido como producción nacional. El resto de ensamblajes no, porque es la unión de partes que no están reconocidas debidamente por el ente regulador. No serán considerados productores tampoco los oferentes por el solo hecho de fabricar un accesorio, parte o aditamento o similares que la contratante no haya requerido específicamente dentro del objeto de contratación. ¿A qué me refiero con esto? Es el ejemplo que habíamos indicado. Cuando la entidad está pidiendo un bien y el oferente se declara productor de la tapa o del cable o de la pintura que le viene sobre o de la carcasa, o del case, o de cualquier cosa similar que no aporta a la funcionalidad de este bien que espera la entidad contratante, entonces no es considerada como una actividad productiva. La maquila o subcontratación en el ámbito de la compra pública no será considerada como producción nacional, sino como intermediación. ¿Eso qué significa? Que no te puedes declarar productor por el hecho de que un tercero esté fabricando el bien que tú estás ofertando. En ese sentido, significa que tú te estás beneficiando de una preferencia por productor con el trabajo y la producción de un tercer oferente, de un tercer proveedor, del oferente que en realidad es productor. Entonces, a eso se le llama maquila o subcontratación y no está permitida en el ámbito de la contratación pública como declaración de producción. La configuración simple de un equipo electrónico previo a su funcionamiento como parte de la instalación requerida. Si el oferente está necesitando una refrigeradora o un bien electrónico y el oferente que está participando en el proceso de contratación se declara productor por hacer su configuración final, es decir, seguir el manual y ponerlo en funcionamiento, no es una actividad productiva. Actividad productiva es elaborar el refrigerador, producirlo. Ser productor del motor, de sus aditamentos, ensamblarlo, ponerle dentro de todo su embalaje posterior y
traerlo al Ecuador o ponerlo en funcionamiento. Eso es, hacer el refrigerador, hacer el objeto de contratación, no estas tareas anexas que son la configuración, por ejemplo. La clasificación, formación de juegos de bienes, la reunión o división de bultos entre saque y selección tampoco significan una actividad productiva en el ámbito de la contratación pública. Es decir, que si la entidad está pidiendo lápices, no puedes declarar a este productor por hacer un grupo de 10 lápices, es decir, paquetes de 10 lápices que oferta la entidad contratante. Eso no significa producción. Repito, en el ámbito de la contratación pública. Vamos a ver cómo se declara. Un oferente va a encontrar dentro del proceso de contratación el listado de del pliego. En el pliego vamos a encontrar un formulario exclusivo, una parte integrante del formulario único de la oferta, donde se hace la declaración de valor agregado ecuatoriano y utilizamos la primera pregunta que dice cálculo del porcentaje del valor agregado ecuatoriano, donde se responde sí o no a esta pregunta. ¿Es usted distribuidor, comerciante, importador, representante directo o intermediario de los bienes o servicios que conforman su oferta? ¿Sí o no? Si usted responde no, como dice aquí la nota siguiente, recuerde que usted puede responder no a esta pregunta solo si es productor o fabricante de una parte o de la totalidad de los productos que son objeto de esta contratación. En este caso vemos que el oferente puso no en esta pregunta, lo cual le ubica en una condición de productor. Entonces, esta pregunta es interactiva dentro del MFC, el módulo facilitador de la contratación pública. Cuando usted respondió no en esta pregunta, directamente el resto de su oferta ya la va a realizar como productor. Acto seguido se le va a abrir una ficha siguiente que le va a preguntar cuánto en valores significa su oferta. Si usted en esta pregunta hubiera respondido sí, la siguiente pregunta no le hubiera dado posibilidad de poner valores al lado derecho, como se puede ver aquí, y quedarían en cero. Pero como usted contestó no a esta pregunta, se le despliega esta segunda donde dice cuánto va a importar directamente. Si usted es un importador directo, deberá consignar valores en el literal A, como se puede ver a la izquierda, en el literal A de esta pregunta. Y si usted compró bienes en el Ecuador, pero sabe que son extranjeros, va a consignar un valor en el literal B de esta misma pregunta. Así usted va a componer, va a insumir a la fórmula que calcula directamente, automáticamente el SOCE como parte del BAE de su oferta. ¿Ya? Estos son valores importantes que constan en la oferta, que constan en la fórmula de cálculo del BAE. Todo lo que usted importó directamente en A y todo lo que usted compró importado, pero en el Ecuador, es el literal B. El productor, solo cuando el oferente responde no en el MFC, permite digitar valores de importación directa en el A o de valores de bienes importados comprados en el Ecuador, que es el literal B. En el caso del intermediario, cuando el oferente respondió sí en el MFC, no se despliega, no le permite digitar valores ni en A ni en B. Perdón. La fórmula de cálculo que utiliza el SOCE para calcular el BAE de su oferta está compuesta de todos estos elementos. 1 menos A más B, todo esto sobre C y todo esto por 100 porque siempre va a salir en valores de porcentaje, donde A significa los valores de los componentes de la oferta importados directamente por el oferente. B, son los valores de los componentes de la oferta importados, pero adquiridos en el Ecuador por el oferente. Y C es la oferta económica final que presenta el oferente dentro de su oferta. En el caso de la subasta, posterior a la puja, porque es la última oferta económica la que toma el SOCE para calcular el BAE de su oferta. Esta oferta económica, lógicamente, incluye utilidad. Los valores de los componentes de la oferta importados directamente serán todos aquellos que usted compra directamente como importador para cumplir con el objeto de contratación y también la materia prima que le sirvió para fabricar
una parte o la totalidad de los bienes. Lo mismo sucede con el B. Aquí deberá consignar tanto los valores que compró en el Ecuador importados, ¿no? Valores de productos importados que compró en el Ecuador que le sirven para cumplir con el objeto de contratación y también que le sirven como materia prima para obtener su producto terminado. Y el C es la oferta económica final, en el caso de la subasta después de la puja. Una vez que se ha realizado esta declaración, el módulo facilitador va a emitir un mensaje que claramente le alerta la condición en la que usted va a participar. Estimado usuario, usted ha declarado ser productor y o fabricante de todos o parte de los productos de su oferta, por lo cual su declaración está sujeta a la verificación de la existencia de una línea de producción o manufactura de alguno de estos productos, ¿ya? Entonces, por favor, la recomendación aquí es leer estos mensajes, porque todo esto le está alertando en la condición en la que usted está participando. Muchos de los oferentes que hemos realizado verificación nos dicen que no tuvo conocimiento de que hizo una declaración como productor. Sin embargo, el SOCE, el MFC, constantemente le está diciendo que en qué calidad está participando. Entonces, leamos este mensaje que advierte claramente que su condición en la que va a participar en el resto del procedimiento es de productor. ¿Ya? Como se puede ver, el resultado después de la puja es todo aquel que tiene un VAE calculado de 0 intervino como intermediario. Y el que tiene un valor de VAE calculado significa que se declaró productor y tiene valores en A y en B. En este caso, en Mincatec, por ejemplo, que es el oferente que se declaró productor, tiene valores 0 en A porque no digitó valores en A, no es un importador directo. Sin embargo, digitó valores en B, 2100, como se puede ver aquí, lo que significó que le dio un porcentaje de VAE como productor. ¿Listo? Entonces, estos son los dos casos. El primero es un intermediario, el segundo es un productor. ¿Ya? Se puede establecer claramente que el primero no tiene un valor de VAE calculado porque fue intermediario y el segundo tiene un valor calculado de VAE de 85,54%. Como se puede ver claramente, el primer oferente tiene 0 en A y 0 en B porque al declararse intermediario no se le abrió ni el literal A ni el B para digitar valores. Ya, este sería el resultado de una declaración de un intermediario y de un productor. Ahora, ¿cómo se realiza una verificación de la declaración de productor nacional? ¿Cuándo aplica una verificación? Cuando hay una solicitud expresa de oficio o a petición de parte, ¿ya? Puede ser realizada por la entidad contratante o por un oferente que se siente perjudicado por una declaración de VAE. Como les había dicho inicialmente, el hecho de que usted se declare productor nacional podría estar afectando los intereses de los intermediarios que participan con una oferta inferior. En ese caso, nosotros debemos estar totalmente seguros de que somos productores y de que podemos validar nuestra declaración como productor con la finalidad de no perjudicar a ninguno de los otros participantes en el proceso de contratación. ¿Ya? Cuando haya una solicitud, significa que puede hacerlo tanto la entidad contratante como el oferente eh, que se sienta perjudicado. Y de oficio significa que el cercó al azar o por conocimiento de causa o habiendo conocido que hay un posible eh, mala declaración de algún oferente, entra a hacer una verificación dentro del objeto de contratación a todos los oferentes o a uno que se haya declarado productor nacional. Cuando el oferente ha declarado ser productor y o superó o igualó el umbral del procedimiento, ojo, no podemos hacer una verificación cuando el oferente se declaró intermediario, porque la verificación es a un productor. Cuando el oferente hizo uso de la preferencia, es posible que aún siendo productor nacional no haya hecho uso de su preferencia, es decir, que en una subasta tuvo el precio más bajo, por lo tanto, sea o no sea productor, igual iba a ser adjudicado. Entonces, en ese caso, no utilizó la preferencia y no aplica una verificación.
Cuando el umbral del procedimiento tiene un valor de 1 a 100, ¿qué significa esto? Cuando el oferente tiene un valor de BAE entre 1 y 100, perdón, cuando el umbral del procedimiento, discúlpenme, cuando el umbral del procedimiento es 0, no hay preferencia porque no hay un umbral que igualar o superar. En ese sentido, el procedimiento el proceso de verificación no aplica porque no está utilizando una preferencia como productor, ¿ya? Va a intervenir como intermediario porque su BAE es 0. Entonces, el porcentaje de BAE del procedimiento debe ser entre 1 y 100. Perdón. Y por último, tenemos que en un procedimiento de subasta inversa, en el de cotización o en el de licitación para la adquisición de bienes, son procesos en los que se aplica una verificación. Y en cualquier etapa del procedimiento es aplicable una verificación, inclusive en estado finalizado. Es posible, después de la convalidación, cualquier etapa se puede realizar una verificación de valor agregado ecuatoriano. Ya. La verificación de la línea de producción se da cuando el oferente ha declarado no en la primera pregunta y deberá tener a la mano documentos que sustenten la propiedad de instalaciones, la propiedad de maquinaria, la propiedad de mano de obra o personal a su cargo y un proceso productivo que detalle la forma en la que fabrica tal o cual producto que es objeto de la contratación. ¿Ya? Las instalaciones deberán estar a nombre del oferente, no de su representante legal o socio o hermano o padre o madre, no. Debe ser exclusivamente a nombre del oferente, al igual que sucede con la maquinaria y la mano de obra. La maquinaria son todo el equipo, herramienta o maquinaria que utiliza para en el proceso productivo de tal o cual bien. Debe tener a mano un título de propiedad, una factura o un contrato de alquiler. La mano de obra debe ser validado a través de documentos de contrato de obra, de prestación de servicios o las declaraciones, no se llaman declaraciones, sino las planillas del IES donde conste el nombre del patrón. Ese patrono deberá ser directamente el oferente que está participando en el procedimiento de contratación y conocer detalladamente, es decir, presentar un proceso de producción del bien que está siendo producido por este oferente que se declaró productor. La visita in situ es un insumo más que utiliza el CERCO para realizar una verificación. Esta visita es evaluada durante el proceso de verificación como aplicable o no, porque no en todos los casos aplica una verificación. Entonces, si sobre la marcha se evidencia la necesidad de ir a hacer una visita de observación, una verificación in situ, entonces lo hacemos. En caso contrario, no. Debería el proceso productivo evidenciar la transformación de una materia prima en producto nuevo y diferente terminado. Y también deberemos verificar cuáles son las actividades de excepción que fuimos la que vimos en las planillas, perdón, en las láminas iniciales, donde se especifican como 7 u 8, me parece, excepciones que no son consideradas producción. Como insumos adicionales, vamos a estar revisando tanto la actividad económica principal que registra el RUC a través de una consulta que se hace en línea a la que todos tenemos acceso y también la declaración realizada en el Registro de Producción Nacional, que es declarativa, ¿no? Vamos a ver si es que declaró o no ser productor de ese bien que está solicitando la entidad contratante. Estos dos son insumos adicionales. ¿Tienen que presentar la declaración? Sí, pero su revisión es un insumo dentro de todos los 4, dentro de toda la línea de producción que se revisa, es decir, instalaciones, maquinaria, mano de obra y proceso productivo, que son las que sí debe validar sin ninguna objeción. Los otros dos serían insumos adicionales que pueden aportar o que pueden disminuir su capacidad de validar la línea de producción. Sobre el análisis de valores. Cuando el CERCOP realiza una verificación, vamos a ver qué declaró en A, qué declaró en B.
y sobre eso solicitarle todos los respaldos que pueden ser facturas, proformas o cotizaciones de los valores que declaró en A y en B y que deben estar con una fecha anterior a la presentación de la oferta. Recordemos que hace una declaración de que es productor. Entonces, no puede validar con productos o proformas que compra después de la presentación de la oferta, tampoco sobre su línea de producción. Las fechas de compra de la maquinaria o las fechas de contratación de su personal o las fechas de compra o alquiler de sus instalaciones no pueden ser posterior a la fecha de presentación de la oferta, porque eso significa que no estaba levantada. Cuando declaró tener una línea de producción, no tenía esa línea de producción. Entonces vamos a tener un poco de coherencia en los documentos que sustenten tanto los valores como la línea de producción en cuanto a la fecha. Así también los respaldos documentales de todos los valores que están en A, en B y todos los valores también de compra nacional. Si bien estos valores no intervienen en la Si bien estos valores no intervienen en la fórmula de cálculo, sí son considerados y validados y verificados por el CERCOP para ver si es que en realidad son de producción nacional, porque en caso contrario, los productos nacionales también deberán sumarse al literal B de la oferta. ¿Qué significa esto? Los respaldos documentales de los valores clasificados como nacionales serán aceptadas igualmente facturas, proformas o cotizaciones y de fecha anterior a la presentación de la oferta por la compra de productos nacionales acompañados de la justificación de su procedencia nacional. No basta con que yo catalogue como nacional al hierro, se me ocurre, sino que debo presentar una justificación de que este producto es nacional. Entonces, como vemos al lado derecho, aquí tenemos una forma en la que el oferente validó que varillas corrugadas de acero al carbono laminadas en caliente, soldables, termotratadas para hormigón armados, son de la marca comercial Adelca y fabricados por Acerías del Ecuador Adelca. Aquí tenemos una verificación real, un documento real de que sustenta la clasificación como nacional de estos valores. Entonces, si no están acompañados de un documento como este, serán considerados dentro del literal B de la oferta. Listo. El resultado de la verificación. Sobre la propiedad de la línea de producción. Si resulta que de la verificación sí es productor nacional, es decir, que el requisito 1 es sí, resulta una declaración confirmada. Si resulta que es no, es una declaración errónea y es inoficioso verificar valores porque está participando como intermediario que no admite preferencia y que acarrea una sanción, ¿ya? Para el requisito 2, solo después de justificar el requisito 1, es decir, solo si es que es productor en el requisito 1, los resultados pueden ser, después de aplicar la fórmula de valores, que el resultado iguala o supere el umbral, lo cual le convierte en una declaración confirmada, es un productor y va sin sanción. Si el resultado iguala o supera el umbral, pero hay una diferencia en valores mayor a 5 puntos, es una declaración confirmada de productor, pero va con una advertencia porque hay al menos 5 puntos de diferencia entre lo que declaró y lo que se le verificó. Es una diferencia bastante grande que por eso va solamente como advertencia, porque si bien no resulta en perjuicio para ningún proveedor o la entidad contratante, sí hay una diferencia considerable, pero va sin sanción. Y por último, si el resultado está por debajo del umbral, aunque haya verificado que sí es productor, está participando como intermediario, por lo cual es una declaración errada, interviene como intermediario, no accede a preferencias y va con sanción. Ya, la suspensión como proveedor, que es la sanción después de una declaración errónea, tiene dos tipos, es leve o grave. La leve tiene 60 días de suspensión de su RP con el que no podrá realizar procedimientos de contratación, intervenir en ellos.
y la reincidencia en estos casos es de 181 días de la misma suspensión de su RUP. La grave tiene 120 días de suspensión y la reincidencia 240 días de suspensión. Adicionalmente, tenemos agravantes. Uno, cuando fruto de su declaración como productor perjudicó a un productor o cuando fruto de su declaración hizo que el procedimiento llegue a estado desierto. La entidad se vio obligada a declarar desierto en el procedimiento. En estos dos casos, se incrementará un 25% adicional de la pena, tanto a la suspensión normal como a la reincidencia, porque son agravantes establecidos en la metodología de verificación. Los agravantes descritos pueden acumularse en los casos en que en una misma verificación se cumplan los dos escenarios señalados, es decir, puede ser que perjudicó decidió declarar desierto fruto de esta declaración errónea de este proveedor. Y no se considera infracción cuando los valores declarados por un productor dentro de su formulario sean distintos a los respaldos dentro del proceso de verificación sin que esto haya afectado el orden de prelación del procedimiento de contratación. Por tanto, no habiendo afectación a la entidad contratante ni a los otros oferentes, en este caso se realiza una advertencia. Es lo que les había hablado en la lámina anterior. En este caso, cuando el resultado iguala o supera el umbral del procedimiento, pero hay una diferencia mayor a 5 puntos entre lo declarado y lo verificado, se realiza una advertencia. Todo esto cifrados en el numeral 852 de la metodología de verificación de BAE. Ya. Ahora, adicionalmente, el CERCOV emitió una guía para que las entidades contratantes puedan hacer este mismo control, pero exclusivamente de la línea de producción en la etapa de convalidación de errores. Eso consta en el anexo 10 de la normativa secundaria emitido con resolución 137. Esta guía es opcional para las entidades contratantes, pero si deciden hacer la verificación, es obligatorio aplicar esta guía. ¿Ya? La verificación es opcional, la guía es obligatoria cuando deciden aplicarla. Puede verificar a todos o a los oferentes que declararon producción nacional, a uno o a todos, a los que la entidad estime convenientes. Lo lógico sería hacer a todos porque todavía no sabe cuál va a resultar con preferencia. Y se realiza solo en la etapa de convalidación de errores. Hay que tomar en cuenta también que es la verificación de la línea de producción, no de valores, solo la línea de producción, es decir, instalaciones, maquinaria, mano de obra y proceso productivo. El resultado de esta verificación puede ser una declaración confirmada y con lo cual pasa a las siguientes etapas del procedimiento de contratación, o puede ser una declaración errónea cuyo resultado es una descalificación. Es indispensable, cuando se aplica esta guía, publicar el informe de verificación dentro del procedimiento en forma obligatoria. El resultado de la verificación es de exclusiva responsabilidad de la entidad contratante o de la comisión técnica o de la persona designada por la máxima autoridad para realizar esta verificación. Ojo, en esto el CERCOV no puede responder sobre los actos ejecutados por la entidad contratante. El resultado de la verificación es de responsabilidad de quien la hizo, de la entidad contratante. Listo. En ese sentido, y pidiéndoles disculpas por cualquier error en la forma de presentar, les doy las gracias por habernos escuchado. Agradezco su predisposición y quedo atenta a sus dudas e inquietudes. Muchas gracias. Muchas gracias, Mari. No sé si directamente revisas tú las consultas o te doy soporte con las mismas. Y estás con el micrófono apagado. A ver, tengo acceso al chat, pero me voy a demorar un poco en irles revisando. Ya. Mientras tanto, nos estaban solicitando la presentación. En este momento los vamos a enviar. Esto es, recuerden que esto es en PPT, pero los vamos a enviar en PDF. Dime, Mari. Una aclaración al respecto. Esa presentación
es de uso interno, sin embargo, les vamos a ofrecer considerando que la normativa secundaria está próxima a ser modificada. Ujú. Entonces, no va a tener mucha validez. En todo caso, si a alguien le sirve o le va a ayudar de alguna manera, les hemos puesto a consideración. Sin embargo, es de uso interno. Sí. Tenemos, buenos días. Es esta parte, nos dice que seamos productores o fabricantes. ¿Qué pasa si el oferente importa los productos y realiza el ensamblaje del bien ofertado? Estamos hablando que están incumpliendo esta norma. Sí, como les había indicado, Vania Fernanda Cadena. Mm, ¿Ya? Solo el productor es productor cuando elabora el producto que es objeto de la contratación, no cuando embala, no cuando configura, no cuando ensambla, no, tiene que ser productor. Si la respuesta fue sí, es necesario indicar el valor que se va a importar. No, cuando usted responde sí a la primera pregunta significa que es intermediario, por lo tanto no se le va a abrir ni A ni B y por lo tanto no necesita justificar valores. Buenos días. Si el proceso es BAE 0, ¿se verifica o no? No, no se hace una verificación si el proceso es BAE 0. Ya, el umbral es 0. Entiendo qué quiere decir eso. Cuando el umbral es 0, no se aplica una verificación porque los oferentes todos participarían como intermediarios. No existe un umbral que superar o igualar. Si se arrienda o en leasing la línea de producción no califica. El arriendo sí es válido. El leasing no hemos tenido casos en eso, pero entendería que sí. Todos los documentos deben validar que usted tiene uso y poder exclusivo sobre esa línea de producción, sobre esas instalaciones, maquinarias, mano de obra, sí. Creería que sí. ¿Se puede hacer un ejemplo de servicio donde es soporte con licencia extranjera? No, porque en este caso hay varias cosas que eh, predeterminar, como por ejemplo el caso del permiso que le otorga el Mintel, con el cual ya sabe qué nivel de licencia extranjera. Esto es un caso de software, si no me equivoco. Valeria Loza. En este caso necesitan un permiso del Mintel que él mismo ya les establece un nivel de prelación con el que ya saben si es nacional o extranjero. Eso difiere un poco más. Además, en el caso de servicios, no es un servicio, se puede hacer un ejemplo del servicio del soporte. Ya, primero es un servicio de soporte con licencia extranjera. Ya, los servicios sí tienen preferencia, sí establece el SOCE y el MFC preferencia por BAE, sin embargo, no hay una verificación porque quien lo da es exclusivamente un personal ecuatoriano. Entonces, no podríamos hablar de que es productor o no es productor una persona. En este caso, el servicio está dado por la mano de obra, por la persona que ejecuta. Entonces, validar su nacionalidad no le correspondería al CERCOP. Sí hay preferencia, pero no se hace una evaluación al respecto. ¿Se toma en cuenta para los valores importados de la salida de capitales? No. La fórmula, como les había indicado, es exclusivamente valores importados directamente por el oferente, valores de productos o bienes comprados en el Ecuador, pero que se sabe que son extranjeros. Son los dos insumos que intervienen en la fórmula de cálculo del BAE. ¿Se puede justificar el BAE solo con la mano de obra? No. Son los 4 elementos que conforman la línea de producción. No solamente la mano de obra interviene ahí. Es parte fundamental, sí, pero no es la única. Son instalaciones, maquinaria, mano de obra y el detalle de un proceso productivo. En el caso de adquisición de lámparas de alumbrado público, si una empresa modifica el soporte de la lámpara para las instalaciones, no, desgraciadamente no. Todo lo que signifique accesorio o un aditamento, un añadido, un plus que le estén dando, no está solicitado por la entidad contratante. No necesita, no necesita eso para cumplir con el objeto de contratación, por lo tanto se consideraría un accesorio o aditamento.
Entonces, en ese sentido, caería en las excepciones que están detalladas en la presentación que les habíamos puesto a consideración y no interviene como actividad productiva. Si elabora la lámpara, sí. Tome en cuenta todo lo que le sirve para dar la función de alumbrado. Si lo que usted está produciendo eh, le impide alumbrar, entonces se convierte en una parte, en un aditamento que es parte del objeto de contratación. Pero si no, si su funcionalidad decurre, se produce sin este aditamento o añadido, entonces no se puede considerar productor. En los últimos procesos, a pesar de contestar no, en el 1.11 no ha desplegado los valores de importación y los valores. Vania, en este sentido, no, no es aceptable lo que me dices porque el MFC es automático y el momento que respondes, ¿no?, a la pregunta, inmediatamente se abre el A y el B. Eso es indiscutible. Estamos hablando de los procedimientos de cotización, de licitación, de subasta inversa electrónica. Ojo con eso. Si el CERCOV declara que el BAE tiene un porcentaje, por ejemplo, del 31%, así sea un productor, y el art G no aplica, el artículo G no aplica. Tenemos un caso, nosotros somos productores en una subasta inversa y tuvimos un BAE del 81%, pero como el umbral de BAE fue el 31%, nos ganó un importador como el CERCOV pone el umbral. A ver, aquí hay varios componentes, Patricia. El CERCOV no pone el umbral. El momento que la entidad contratante selecciona un CPC, está enlazado al umbral del procedimiento. Entonces, este es uno solo. Con el umbral viene, con el CPC viene el umbral y es el que asume el proceso de contratación. El productor tiene que igualar o superar este umbral para considerarse productor. Entonces, la ganancia en una subasta, por ejemplo, la ganancia se da cuando hay varios productores, el que tiene la menor oferta de entre los productores. No le puede ganar nunca un intermediario porque la preferencia está dada por un productor. Tendríamos que analizar específicamente cuáles nomás son los considerandos, las características de ese objeto de contratación para saber exactamente a dónde se direcciona su pregunta y cuál es su duda. Pero normalmente, como le había explicado, tiene que igualar o superar el umbral para considerarse productor y para acceder a la preferencia. Si es que hay varios productores, entonces tiene que haber, en el caso de la subasta, el menor precio de entre productores. Y en el caso de licitación y cotización, tiene que haber un puntaje mayor al mayor BAE que tengan entre los dos. Así se obtiene el primero, segundo y tercer lugar en cotización y licitación. En lo que es subasta, solamente con el menor precio, debido a que los procesos de contratación están hechos con ese objetivo. Hay productos que son requeridos por la entidad contratante con diferentes CPC y cambia el valor del umbral del BAE. Sí, cuando hay varios CPCs dentro de un mismo proceso de contratación, el SOCE hace como un promedio de todos los umbrales de BAE y coloca uno solo que promedia todos los umbrales de los CPCs que ha escogido la entidad contratante. Y sobre ese umbral, o sea, sobre ese promedio que ha establecido el procedimiento de contratación, se verifica si el oferente igualó o superó ese umbral. En el caso de servicios tenemos y bienes y mano de obra, si el bien a utilizar es importado y la mano de obra es ecuatoriana, ¿qué debo contestar, que soy productor o intermediario? Lucía Benítez, como le había indicado en las primeras láminas, uno se considera productor del objeto de contratación. Y para validar esa línea de fabricación, tiene que tener instalaciones, maquinaria, mano de obra y un proceso productivo que validarlo como propio. Entonces, bajo esa condición, em, examine su pregunta porque está hablando de servicios, está hablando de mano de obra,
está hablando de ecuatoriano y de intermediario. Hay una mezcla de varios componentes que no sé exactamente a dónde direcciona su pregunta. Para el CPC, el umbral del VAE es 31%. Sin embargo, es para un servicio de calibración puntualmente. ¿Cómo se puede considerar ahí la declaración de VAE? En este sentido, le había indicado que el proveedor del servicio debe proveer directamente del servicio para considerarse productor. Y si es que es un proveedor de ese servicio, si es que él va a darlo directamente, se puede declarar productor y el umbral deberá estar enfocado en es decir, los valores que declaren A y en B deberán estar enfocados en los aditamentos que utiliza para dar el servicio. En el caso de suelda, en el caso de amarres, en el caso de eh, insumos para dar el servicio. En eso tiene que enfocar el literal A y el B. Y usted es productor de un servicio únicamente si lo entrega directamente. Si lo está subcontratando, obviamente será un intermediario. ¿En qué fase específicamente de la contratación se tiene que realizar la verificación de BAE? Por parte de la entidad contratante, solo en convalidación de errores. Por parte del CERCOP, en cualquier parte del proceso de contratación, en cualquier etapa, a partir de la declaración, ¿no? Hay productos nacionales que tienen un porcentaje de BAE, pero la entidad contratante lo solicita con cero. Como le había indicado, el porcentaje del procedimiento está enlazado al CPC. Es el CPC el que acarrea el umbral del procedimiento. Si usted tiene conocimiento que ese producto sí se elabora en el Ecuador, puede elaborar una petición al CERCO para que revisen el porcentaje de BAE de ese CPC. Envíe, por favor, la presentación a este chat. La presentación, por favor. Buenos días, ¿qué comprende la línea? ¿Qué comprende la línea de producción? Exclusivamente lo que le había indicado. Instalaciones, maquinaria, mano de obra y proceso productivo. Adicionalmente, en la verificación como insumos adicionales, tenemos el registro del RPN y la revisión del SRI en su, ¿cómo se llama? Actividad económica principal. Ayúdenos con la presentación, por favor, para una licitación de obras. La línea de producción sería mano de obra. No, en obras no hay verificación de BAE, así que solamente son bienes y servicios. En obras vamos a entender que el porcentaje de BAE está especificado por una desagregación tecnológica. El estudio para la desagregación lo publica la entidad contratante y el oferente hace su declaración de desagregación tecnológica conforme ese estudio publicado por la entidad. En un proceso donde se involucra la provisión de bienes y la prestación de servicios, para responder a la pregunta del BAE, nos basamos en que la entidad contratante, el momento de hacer el estudio para la presentación del presupuesto referencial, hace un balance entre qué tiene más peso para ese presupuesto. Si es que tiene más peso los bienes, entonces será una contratación de bienes y su declaración deberá enfocarse en la producción de ese bien. Si por el contrario, el mayor peso económico está en el servicio, la entidad lo utiliza para escoger un CPC de servicios y su declaración deberá ser en función de la prestación directa de ese servicio. Bueno, y una pregunta. En el caso de servicios de limpieza en general, ¿se requiere justificar el BAE? Si usted es prestador directo del servicio de limpieza, sí. Lucía Benítez, si realizo el servicio con mano de obra contratada y de personal ecuatoriano, ¿cómo se considera productor? Como les había indicado, el servicio no tiene más que mano de obra, porque el servicio está dado no con maquinaria, el servicio no está dado con instalaciones, ni tampoco con un proceso demasiado grande, ¿no? Demasiado específico y determinado. El servicio está dado por la persona que lo oferta. Entonces, la declaración como productor va en función de que si lo hizo personalmente o si lo está subcontratando, si no lo entrega directamente. Entonces, tiene que hacerse esa pregunta antes de la declaración de productor. Yo voy a entregar directamente el servicio, soy productor. Si lo voy a subcontratar, entonces no soy productor. Esta pregunta, Juan David Pilapanta, ya la hicieron antes.
Buen día. Si declaro ser productor nacional en un proceso de subasta, la entidad contratante siempre está obligada a solicitar en la etapa de convalidaciones. No, como dice el 60 de la normativa secundaria, la entidad contratante puede o no realizar la convalidación de errores, pero si decide hacerlo, debe aplicar la guía. Eso sí, ¿no? Entonces, al final de la verificación deberá establecer un informe que lo publica dentro del procedimiento en forma transparente. Para los procesos de subasta inversa, el módulo facilitador para ofertas es un servicio. Al declarar el BAE no refleja los valores de A y B. Al generar la oferta final, bajo estas consideraciones, ¿cómo se debe proceder la entidad para la verificación del BAE? La verificación del BAE por la entidad contratante es la misma para bienes y servicios. Debe confirmar la existencia de una línea de producción de propiedad del oferente. No, no tiene ninguna variación tal o cual em, el servicio. No refleja valores. No va a haber ninguna variación por el hecho de que no se le abra A y B. La línea de producción va a ser la misma. Buenos días. En obras, ¿cómo podría estimar el umbral del BAE? Eso lo estima la entidad contratante en el estudio de desagregación tecnológica, que no es objeto de este momento de esta capacitación. ¿Cómo puede? Si un proceso de bienes tiene BAE 0 y un proveedor declara BAE, por ejemplo, 60, tiene ventajas sobre los que declaran 0. En el caso de cotización y licitación, posiblemente le otorguen un porcentaje de BAE de acuerdo a le otorguen un puntaje de acuerdo al porcentaje de BAE que estime. Entonces, en ese sentido, si el proceso se trata de una subasta inversa, necesariamente tendrá que intervenir como intermediario, valga la redundancia, porque no hay un umbral que sus bienes necesiten superar para considerarse un no productor. Si el BAE es 0, interviene como intermediario y no hay preferencia. Sí se abre, pero no permite ingresar datos. No, eso no sucede. Consulto ya que la entidad del SRI solicitó convalidar e indicar los valores de A y B, aún indicando a la respuesta sí en la oferta. Debo convalidar lo indicado los valores solicitados. Me descalificaría en caso de no convalidar y llenar los valores. Ahí sí tendría que verificar qué fue exactamente lo que declaró, porque el A y el B, el literal A y el B solo se abren cuando se declara ser productor, es decir, cuando contestó no. Si contestó sí, no hay valores. Así ustedes hubiera declarado, no se reflejan en el SOCE, no existe esa posibilidad. Haga más bien un recuerdo, un repaso de lo que ofertó, porque es posible que involuntariamente haya digitado que no y se le abrió A y B. Buenos días. Tuve un proceso de cotización con un umbral 0 y aún así los oferentes pudieron declararse productores y acceder a la preferencia por puntaje. ¿A qué se debe esto? A que no significa que no puedan declarar. Lo que digo es que en un proceso con umbral 0, significa que la entidad contratante seleccionó un CPC que está atado a un umbral 0. Los oferentes sí pueden declararse productores nacionales y sí se les abre A y B, y también son motivos de verificación porque se está utilizando una preferencia por productor. Lo que significa en cotización y en licitación puntaje es que con mayor BAE tienen un mayor puntaje. Entonces, en la suma total le va a significar una preferencia el tener un puntaje por BAE más alto o menos alto. No significa que no pueden. Solo en subasta, el umbral 0 significa que participan como intermediarios y la adjudicación se realiza a la menor oferta, pero en subasta. En cotización y en licitación sí hay declaración como productor nacional, sí hay verificación y sí hay preferencia. ¿Dónde puedo verificar el BAE? No sé exactamente a qué se refiere Mercedes Vélez. O- Primero, que como proveedores no hacen una verificación. Segundo, que depende de su declaración como productor el porcentaje de valla que vaya a tener su oferta. Entonces, a ver si reestructura un poquito mejor Mercedes la pregunta.
Para el caso de un proceso de subasta inversa de servicios, intervienen bienes y mano de obra. El bien que voy a usar para el servicio está publicado, mi bien es importador y la mano de obra es ecuatoriana. En este caso, ¿qué debo poner? ¿Que soy productor o intermediario? Pues si es que va a entregar directamente el servicio, es productor. Si es que lo va a subcontratar, es intermediario. En una licitación de seguros, ¿cuál sería el BAE? Nuevamente, en una licitación de servicio, de seguros, debería la entidad contratante haber seleccionado un CPC que está atado a su propio umbral y ese sería el umbral que le sirve a usted para declararse productora o no. Buenos días. Para servicio de mantenimiento de vehículos, ¿cómo se aplica el BAE? Exactamente como en todos los anteriores servicios. Si la entidad contratante ve que los repuestos significan el mayor peso económico, entonces es una contratación de bienes y usted debe ser productor de alguno de los repuestos. Si por el contrario, mayor peso hay en el servicio de mantenimiento, usted debe ser el que entregue directamente el servicio para declararse productor. ¿Me podría indicar a quién se dirige la comunicación para revisar el umbral del CPC? Directamente, todas las comunicaciones se emiten, se dirigen a la máxima autoridad, que en este caso es la directora general del CERCOP, y ella lo direcciona al área que le va a responder o que va a tramitar su requerimiento. Creo que hasta ahí estamos, Anita. No se me despliega ninguna otra. No te escucho. ¿Me puedes ayudar? Ya, tengo, perdón, sí estaba con el micrófono apagado. Tengo dos consultas que nos han hecho por interno. Una de María dos, las dos son de María Auxiliadora. Indica, en caso de suspensión y en ese tiempo el proveedor tiene un contrato vigente con el Estado, ¿ese contrato se termina unilateralmente o qué consecuencias tendría? No, ninguna. En un proceso donde ya está firmado un contrato y está vigente, tiene que terminarlo así como está. No tiene injerencia sobre eso la suspensión por BAE. Es para los siguientes procedimientos de contratación a partir de la sanción que tiene vigencia la suspensión en el RUP. Todo lo que ya está iniciado tiene que terminar. Aquí hay una más que dice, es obligatorio que realice la declaración de producción nacional para poder ser proveedor del Estado. No, para ser proveedor no. Solamente se hace la declaración cuando eres productor. Y eso lo tiene que verificar con el Ministerio de la Producción. Creo que tienen una página exclusiva para hacer esa declaración. Ujú. ¿Es correcto que un proveedor solo es productor del 20% de la oferta y declara el 100% como productor, ya que los demás productos son nacionales, pero no hay una opción que me diga cuánto voy a comprar de producción nacional? Como les había indicado, la fórmula solo tiene opción de poner lo que compra de producción importada, los productos importados, tanto los que importa directamente como aquellos que compra en el Ecuador, pero sabe que son producidos. Perdón, los que compran en el Ecuador, pero sabe que son importados. Ya, en ese sentido, no va a encontrar un lugar donde declararlo nacional porque todo el resto, o sea, quitando estos productos importados, todo el resto es componente nacional. Entonces, así lo establece la fórmula. Cuando dice uno menos, significa que a esta totalidad le vamos a quitar solo lo importado y lo que queda restando es lo nacional. Entonces, por eso no va a encontrar ningún lugar donde declarar lo nacional. Ya. Listo. Ah, Otra tienes otra consulta, más. sí, era en el tema de servicio de alimentación, para la verificación, ¿también se debe considerar los equipos y los alimentos? Tal vez no, lo que vaya a entregar a la entidad contratante únicamente. Si es que es del servicio de alimentación, estamos hablando nuevamente del servicio. Si lo está dando directamente, es usted productora. Si lo está subcontratando, es una especie de maquila o intermediación, entonces no lo estaría dando. Ahora, nuevamente, cuando tiene mayor peso los alimentos o los bienes que usted va a entregar a la entidad contratante, la entidad selecciona un CPC de bienes. Por lo tanto, su declaración debe ser respecto a la producción de alguno de sus alimentos. Pero si más peso tiene el servicio de alimentar, el servicio de preparar y servir, entonces la entidad debió seleccionar un CPC de servicios y usted es productora si lo da directamente, si lo oferta directamente.
Bueno, esas serían todas las consultas, Mari. Muchísimas gracias. En este Perfecto. momento Gracias a también ya se ustedes. encuentra la encuesta, por favor, para que nuestros queridos participantes nos ayuden llenando. Te agradecemos muchísimo, Mari, por tus conocimientos y también por tus respuestas a las consultas realizadas por nuestros participantes. Recuerden que en 15 días tendremos nuevamente la grata compañía de Mari que nos estará colaborando con este seminario. Perfecto, les agradezco muchísimamente. Quedo a las órdenes. Muchas gracias, Anita. Muchísimas gracias, Mari, a ti. Muy buen día. Buen día también.